el comandante Raúl Hidalgo, experto en seguridad. Vamos a hablar con él sobre el análisis e impacto de la operación de resolución absoluta de Estados Unidos sobre el territorio venezolano. Bienvenido, comandante Hidalgo, un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días, muchas gracias a ustedes y a los radioescuchas. Estoy aquí para solventar cualquier análisis o pregunta. Qué gusto saludarlo. Buenos días, cuando son exactamente las 7 de la mañana con 8 minutos. ¿Cómo recibió esta noticia? Y de seguro usted, como experto en seguridad, ¿cómo veríamos la situación? ¿Esto obedece a un tema de traición o realmente trabajo de inteligencia por parte del equipo del personal uniformado de los militares estadounidenses? ¿Cómo sería el lenguaje y el punto para tenerlo claro empezando desde ahí? Claro, el lenguaje, como usted dice, es claro. Hay, en la planificación militar hay una decisión política. Primeramente tiene que haber la decisión política. La decisión política del presidente Trump es una, como dice el título de la operación, una resolución absoluta, y ubica al blanco, ubica al objetivo. El objetivo en este caso era el presidente Maduro, pero por asuntos de narcotráfico, ¿no? Entonces da esa política. Entonces eso le da al Pentágono, que es el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, para que haga la estrategia. Y ahí comienzan las movilizaciones o desplazamientos de una parte de la Fuerza Naval que se ubicó frente a Venezuela, con aviones para poder controlar el aire, ¿no?, con el objetivo de ir cerrando el círculo a nivel estratégico. Le encarga al Comando Sur Operacional que tiene en Miami la ejecución ya operacional, que llama un escalón más abajo, ¿no? Y luego ocurre la operación ya en sí, la operación táctica, que lleva a cabo un grupo denominado Delta, un grupo de alto rendimiento militar de los Estados Unidos. O sea, los escalones de planificación de una acción militar se cumplen ahí, al pie de la letra. La decisión política, la estratégica por parte del Pentágono o el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, la operacional en el Comando Sur que queda en Miami, y la táctica, que es ya la extracción, la ejecución ya de la extracción. Claro, pero para estos resultados se necesitó de algún infiltrado. Claro, bueno, todo esto está basado en inteligencia. Recordará que él ya anticipó y autorizó a la CIA a que haga operaciones clandestinas. Obviamente, en un país soberano, nadie va a entrar a hacer inteligencia para otro país. Eso no es así, ahí no hay acuerdos. La inteligencia es una inteligencia clandestina que ya entró a Venezuela justamente a hacer el trabajo que lo llamamos de inteligencia, es decir, a ubicar todos los cuadros, los lugares donde frecuentaba, dónde estaba más tiempo, a dónde había realizado su búnker para protegerse en caso de algún ataque. Es decir, todo eso estuvo ya bien ubicado. Además de eso, recordará que dio 50 millones, que dijo que daba 50 millones de dólares justamente a quien dé información y entregue a Nicolás Maduro. Eso estaba vigente y está vigente para las demás autoridades que todavía, tengo entendido, siguen ahí en funciones. No he sabido que a Padrino López, ¿no?, o a Cabello los hayan destituido. Lo único que se sabe es información sobre Delcy Rodríguez, la vicepresidenta. Entonces, inteligencia ubica completamente las áreas de los blancos, las bases, ubicó las bases militares desde las que podía hacer o ejecutar operaciones aéreas, las defensas antiaéreas. Entonces, cuando ya ocurre la operación, obviamente la aviación de los Estados Unidos va directamente a blancos donde pueden tener problemas con la defensa antiaérea venezolana, y obviamente ahí se producen los bombardeos en esas áreas y en esos aeropuertos militares. Es decir, le neutraliza completamente. Ahí había superioridad aérea completa,
nadie podía volar, el que volaba, una nave que volaba venezolana por ahí, o militar, hubiera sido derribada. En el área marítima había un bloqueo, ¿no? Entonces, eso estaba como un ajedrez, el presidente Maduro estaba ahogado ahí, solamente esperando a que lo extraigan. No había posibilidad de hacer nada. Comandante, las primeras expresiones del presidente Trump han dicho que, lamentando, ¿no? En lo que dijo que no fue una buena decisión, porque dentro de la escolta, quienes resguardaban a Maduro, habían algunos militares cubanos. ¿Qué lectura podemos dar al respecto de eso? Bueno, el asunto de los... Venezuela está infiltrado por militares y de inteligencia y asesoramiento cubano, ¿no? Tenían asesoramiento de Nicaragua, tenían asesores rusos, ¿no? Asesores chinos, y obviamente lo que empujaba al asunto, en verdad, lo que viene para atrás tenía asesores de Irán, ¿no? Y realmente no es que brindaban una ayuda de un poder militar completo o abierto, pero sí había este tipo de entrenamiento por parte de militares de esos países y alguna ayuda en el campo de vehículos, de material de menor nivel. Para evitar enfrentamientos, manifestaciones en las vías, ¿cree usted que sería oportuno la intervención del personal uniformado, por no pasar por alto también, de inteligencia en las calles de Venezuela? ¿Cómo sería el punto para ver esta situación y que la calma se sienta viendo uniformados americanos? ¿Creería usted que sería oportuno? Esa situación en este momento no es oportuno. No creo que se llegue a aquello, porque no es una invasión, recuerde, es una extracción de un jefe del cartel de los soles dedicados al narcotráfico. Esa es la figura que está ahí. Yeah. No es una invasión al territorio venezolano, no es nada contra el pueblo venezolano, es justamente contra las cabezas de ese gobierno que están relacionadas con el narcotráfico. Esa es la figura que han dado. Por eso esta operación es inédita, porque utiliza la fuerza militar contra una amenaza que es el narcotráfico, y efectivamente su política de América Primero es una doctrina que está basada en el combate al narcotráfico, al lavado de activos y a otras actividades del crimen transnacional. Ahí está ubicado. Entonces esa es la figura que le están dando, el uso militar para extraer un jefe narcotraficante, que en este caso es un presidente de la República. Eso es lo que da un mensaje a toda Latinoamérica, es que si no importa el político que esté relacionado o esté enredado en los tentáculos del narcotráfico, será extraído si es que llega 1 kilo de droga a los Estados Unidos. Y ellos tienen la información, tienen inteligencia trabajando en Latinoamérica. Está muy claro el tema. Entonces saben muchas cosas por inteligencia y tienen ubicados a ciertas personas o políticos o no políticos que están relacionados con el narcotráfico. Por ese lado es una buena noticia para mí, a mi parecer. Comandante, pero vimos también cómo las Fuerzas Armadas enseguida le dieron giro a la página y se alinearon a la presidenta interina, dando a entender que le dieron la espalda a Nicolás Maduro. ¿Cómo podemos leer también esta actitud de las Fuerzas Armadas? Bueno, el asunto debe haber mucha gente formada en la doctrina militar consciente de servicio a un Estado. Debe haber que el hecho que altos mandos hayan estado relacionados directamente con Maduro, eso no quiere decir que todo el ejército esté relacionado con Maduro. Habrá gran parte que no estuvo de acuerdo o no está de acuerdo. Peor aún, si a tu presidente, que es la máxima autoridad, no le están mandando pruebas de que está con el narcotráfico, que es obvio que cualquier militar de formación lo va a abandonar. No está dentro de esos conceptos defender a un narcotraficante, ¿no? Especialmente si hay las pruebas. Me imagino que lo que dice Estados Unidos, está presentando pruebas y por eso le ha capturado, le ha extraído y le pone a disposición de la justicia norteamericana para que le procese por narcotráfico.
Ese es el esquema que está puesto por parte de Trump. Comandante, sé que hay muchos amigos, incluso colaboradores y gente en la que tenemos un gran sentimiento y son venezolanos. Grandes familias ya han establecido, no solamente acá en Ecuador, Perú, Chile, y quienes tienen la oportunidad de escuchar su punto de vista como experto en seguridad. ¿Qué le podría decir a ustedes, a muchos venezolanos? ¿Ya pueden regresar a su patria? Bueno, este momento no todavía, bueno, depende de cada uno, ¿no? Las decisiones las toma cada uno, no sé del impulso patriótico que puede tener ciertos venezolanos, no lo sé, pero si están ubicados, como usted dice, en diferentes lugares y ya están con asunto de trabajo, están con su familia, yo pienso que ellos lo pensarán dos veces porque allá la situación todavía no está estable, ¿no? Efectivamente, los Estados Unidos están manejando esto como un ajedrez político y sabe que si hay una intervención, hay un cambio en este momento, puede ocasionarse una guerra civil. Ya le pasó en Irak, ¿no? Ya le pasó en otros lados. Entonces el asunto dice, bueno, lo dice él directamente, bajo mi tutelaje habrá ciertos cambios. Entonces ahí yo me supongo que tiene que haber ahí habido una conversación con la Delcy Rodríguez referente a eso, no a que se mantenga en el poder, pero sí a que haya una transición democrática hacia nuevas elecciones, quizá. Pero en este momento poner fuerzas ahí militares o seguir sobre esa herida, ahí sería como decir, o sea, meter la puya al pueblo. No, y eso no es conveniente para los Estados Unidos ni para nadie porque todo se vuelve contra ellos. Entonces eso fracasaría. Lo que todo el mundo quiere es un pueblo en paz. Por eso, si Fuerzas Armadas venezolanas y el pueblo venezolano no está reaccionando, significa que no estuvieron de acuerdo con Maduro, no, pero tampoco vamos a empujar a que haya una ocupación de fuerzas, las fuerzas de ocupación. O sea, no sería bueno. Claro, porque sí vemos tranquilidad en lo que ocurrió el sábado, la gente que salió a las calles, no solamente en Venezuela, sino también en otros países. Ha pasado sábado, domingo, ahora lunes, la gente está en la expectativa. Hoy van a comparecer ellos, va a intervenir también, tiene que darse una reunión por parte de quienes están encabezando el tema de seguridad en la Organización de las Naciones Unidas. Se entenderá que otros países se pronunciarán. Es una situación en la que debemos mantenernos en la expectativa, pero siempre al marco de la tranquilidad y todo lo que anhelan, no solamente los venezolanos, sino todos quienes de una u otra forma nos vemos inmiscuidos en el tema de seguridad en otros países. Claro, bueno, usted se refiere a la ONU y a las organizaciones internacionales. Ellos prácticamente van a defender la postura o sus reglamentos, ¿no? Eso van a defender. Ahí este tipo de acciones no está permitido para ningún país. O sea, accionar sobre un Estado que es soberano, independiente. Eso no está permitido por la ONU, ni por la OEA, ni por ninguna organización internacional. Eso no hay. No, y obviamente los países comienzan a tomar posturas. Hay países, obviamente, por ejemplo, como el nuestro, que toman una postura a favor de los Estados Unidos. Hay otros que toman en contra. Generalmente los que están a la parte izquierda de la política dicen que esto es ideológico. Hay otros que no toman ninguna postura. Pero si van a la ONU, ahí recuerde que hay un Consejo de Seguridad. Exacto. Son 5 países importantes en esas resoluciones. Ahí está China. China no va a decir que eso está bien. Va a decir que eso está mal, que han violado la soberanía de Venezuela. Rusia, ¿qué va a decir? Lo mismo. Han violado la soberanía de Venezuela. De ahí viene Estados Unidos, quizá tenga el apoyo de Gran Bretaña. No lo sé, que sería el cuarto. ¿No? Y el otro es Francia. Entonces, la mayoría de la ONU, o el secretario de la ONU o de la OEA, su obligación es defender la institucionalidad de esas organizaciones, y lo que van a estar diciendo ellos es que esto no está bien, que se ha violado la soberanía de Venezuela. Eso es lo que van a decir. Lo que ha hecho Trump es justamente un asunto inédito que tiende a una política de los Estados Unidos que tiene una historia, ¿no?
cuando ellos se liberan de Gran Bretaña en 1776, obviamente hay una guerra ahí civil luego de esa emancipación, ¿no? Ellos aparecen al año 1800 y hay un presidente que llega, el quinto presidente, Monroe, y él hace una doctrina que le llaman la doctrina Monroe, ¿no? Y entonces él, para protegerse de las potencias europeas, ¿no? Él dice América para los americanos, pero en ese momento de 1800 a 1830 había el proceso de independencia de los países latinoamericanos. Entonces lo que él pretendía es unir para que no sigan viniendo ni británicos, ni españoles, ni franceses, porque se dio cuenta que para las guerras de independencia estaban viniendo ejércitos pagados obviamente por la corona británica, por los franceses. Ahí tuvimos una deuda con inglesa hasta que yo estaba en el colegio. Entonces, luego aparece en el año, en 1900, aparece Roosevelt, y él hace un colorario, se llama Roosevelt, y ahí dice, bueno, América para los americanos, pero con derecho a intervención, imagínense. Y en ese siglo hubo algunas intervenciones en algunos países de Latinoamérica, hasta que ahora asoma, en el 2017, asoma Trump, y él dice América primero. Correcto. Pero le cambia el concepto y dice primero, pero en relación a su seguridad y a su economía. No. Y a él dice, y no me importa si hay alguien que sea amigo, pero si no está dentro de estas políticas, sencillamente voy solo. Y por eso ahora va solo. Y va solo porque no tiene ni autorización del Congreso, no tiene, pero bueno, de la ONU no, pues porque nunca le va a dar la ONU a un país la autorización para que invada otro. Comandante, justamente estaba leyendo aquí la nota del diario, y es que Colombia ha impulsado una reunión que fue respaldada oficialmente por Rusia y China. Esa es la reunión que tendrán el día de hoy, ¿no? Que ya conocemos y hemos dado noticia aquí. Y es que son Rusia y China han respaldado esta reunión, son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y Donald Trump, a su vez, ha mandado un mensaje claro a Delcy Rodríguez de que tienen que seguir las expectativas de Estados Unidos, si no le va a ir peor que a Maduro. Ella actualmente en estos momentos ha dicho que llevan una coordinación, una cooperación con Estados Unidos, pero pensemos un poquito, no en otro escenario, comandante. En el caso de que ella decida no estar en esta cooperación y luego de algún pronunciamiento de la ONU, ella tome una decisión que para Estados Unidos no esté correcta, ¿qué acciones podríamos nosotros esperar exactamente? ¿Qué es lo que muchos temen, no? Estas acciones militares o de fuerza que podría generar un impacto en el mundo entero, y que por lo tanto también los venezolanos deben estar en esta incertidumbre de la respuesta que tenga Delcy Rodríguez. Claro, mire, ella tendrá que pensar mucho, y los que dirigen en este momento Venezuela, ¿no? Porque es un gobierno, no es el pueblo de la nación, es un gobierno, es todo el pueblo. Tendrá que pensar mucho porque la decisión de Trump no está claramente definida y demostrada. Él ubica una fuerza no naval, aérea, frente a la costa de Venezuela. Ahí elimina el asunto de la flota naval venezolana y de los aviones militares venezolanos, ¿no? Luego, bueno, ir a una invasión sí es un asunto muy, muy grande, porque no hay los motivos para esa invasión, porque el próximo motivo sería solamente cambiar el gobierno de Delcy Rodríguez, de socialista a un gobierno democrático por elecciones. Yo no veo otra situación que se pueda dar ahí, porque desde el punto de vista militar siempre se hace el análisis y se compara las fuerzas. Si uno tiene una fuerza mínima
para enfrentar una fuerza militar como la de Estados Unidos, entonces es un suicidio, una locura. Tiene que ir a la negociación, tiene que ir a ver cómo pone bienestar en su pueblo, si quiere decir. No se va a enfrentar con un monstruo que le está aplastando. Ahí sería ya un suicidio desde el punto de vista militar. Hay desde el punto de vista ideológico algunos patriotas que dicen no, que hay que enfrentar. Bueno, ya cada uno tiene su pensamiento, pero con pensamiento militar uno enfrenta con capacidad. Si uno no tiene los medios para enfrentar eso, entonces no puede andarse haciendo el guerrero con esa fuerza que le ha puesto. Y lo está demostrando en diferentes lugares. Mire la intervención que tiene en Medio Oriente, en Ucrania, en Europa. No, tiene un poder enorme Estados Unidos en ese sentido. Me refiero al poder militar. Y obviamente eso implica una acción de tipo económica también para poder mantener tremenda fuerza militar en el mundo. Bueno, muchas gracias, comandante. Hemos estado con el comandante Raúl Hidalgo, el experto en seguridad. Hemos analizado el impacto de la Operación Resolución Absoluta de Estados Unidos sobre el territorio venezolano. Siempre es un gusto tenerlo aquí, comandante, compartiendo su experiencia. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Pase bien, tenga un maravilloso día. 7:28.